Cordiales saludos y bienvenido. El día de hoy vamos a hablar sobre la simulación y vamos a resolver un ejercicio en Excel y en Simul 8. La simulación es un proceso que se utiliza en varios ámbitos para obtener un modelo similar al real y simular el comportamiento de los eventos en dicho modelo para obtener resultados a analizar, como por ejemplo se podría simular de qué forma se descargan materiales de una empresa o de qué forma reaccionan elementos químicos si se está hablando de una empresa farmacéutica. En nuestro caso vamos a resolver un ejercicio de descarga de vagones en una estación de tren. El ejercicio propuesto es el siguiente. Considerando un almacén como un ande para la descarga de vagones de ferrocarril, los vagones de carga llegan al almacén durante la noche. Se requiere exactamente medio día para descargar un vagón. 6 más de 2 vagones en espera de descarga se pospone la descarga de algunos hasta el día siguiente. Los experimentos anteriores indican que el número de vagones que llegan durante la noche tienen la frecuencia que se muestra en la tabla de al lado. Aquí tenemos la tabla de frecuencia. Y hay que responder a las siguientes preguntas. Simular durante 15 días el número total de vagones que llegan, número de vagones descargados, promedio de vagones pendientes por descarga cada día. Como vemos, tenemos una tabla de frecuencia con los valores de llegada. Una frecuencia relativa de 0,23 para que lleguen 0 vagones, de 0,30 para que llegue un vagón, de 0,30 para que lleguen 2 vagones, del 10% para que lleguen 3, el 5% que lleguen 4, el 2% que lleguen 5. La tabla de frecuencia nos indica la probabilidad que suceda algún evento para poder transformar nuestras variables aleatorias, nuestros números aleatorios en variables aleatorias. Este proceso de transformación es un proceso de transformación directo. Para agilitar el cálculo hay que calcular la frecuencia absoluta, que está marcada por la letra mayúscula F, que es simplemente la sumatoria de la frecuencia. En el primer rango tenemos 0,23, para que suceda el 1 tenemos un rango de 0,53, para que suceda el evento 3 un rango de 0,83, así sucesivamente 0,93, 0,98 y 1%. Entonces nosotros vamos a usar estos valores como referencia, como límites para la conversión de la variable del número aleatorio a variable aleatoria. A consecuencia armamos nuestra tabla, como nos pide simular hasta 15 días, generamos números aleatorios que por conveniencia, dado que los números aleatorios cada vez que se pulsa cambian, para mantener la simulación estable se copian y se pegan como texto. Entonces, una vez generados nuestros números aleatorios, pasamos a lo que es la conversión de variable aleatoria mediante la fórmula SI, que nos permite hacer una comparación lógica y obtener un valor. El análisis es sencillo. Si el número aleatorio es menor que 0,23, ahí nos basamos sobre la columna de frecuencia absoluta, van a llegar 0 vagones. Si el número, caso contrario, si el número es menor que 0,53, van a llegar un vagón, y así sucesivamente con los demás rangos. Como pueden ver, aquí está la fórmula. Entonces, una vez generada nuestra variable aleatoria, pasamos al cálculo de la simulación, donde tenemos los vagones totales. Los vagones totales son los vagones los vagones que están almacenados en los que llegan, y ahí los que vienen descargados y los pendientes. Entonces aquí sería 0 y 0. Como vemos, el primer número aleatorio es menor que 0,23, por lo tanto los vagones en llegada son 0. Los vagones totales que hay almacenados son 0 y los descargados son 0, por tanto los pendientes son 0. Al segundo día tenemos un rango de 0,85 que cae justo aquí en el cuarto caso. Si es menor que 0,93, 0,85 y 1%. 1% 0,85 y 1%. 1% 0,93 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 y 1%. 1%
y mayor que 0,83, vamos a tener 3 vagones. Por lo tanto, vagones totales son 3 y los vagones descargados son 2. Por lo tanto, nos queda pendiente un vagón. El día siguiente tenemos un rango de 2 vagones, por lo tanto los vagones totales son 2 más el pendiente son 3, pero como nuestro límite de descarga máxima son 2, no va a quedar uno pendiente. El día siguiente llega uno y así procedemos con los cálculos hasta que tengamos nuestros 15 días de simulación. De lo que nos pide el ejercicio es el total de vagones que llegan, que es la sumatoria de la columna vagones en llegada, el total de vagones descargados, que es la sumatoria de los vagones descargados, y el total, el promedio de vagones pendientes por descarga cada día, que el pendiente es la sumatoria de la columna de pendientes dividido por el total, que son 15, y nos da un valor de 0,6 promedio. Esta es la parte de la resolución en Excel. A continuación se pasará a mostrar el ejemplo en Simul 8. Listo. La siguiente fase consiste en la simulación con el software Simul 8. Mediante este software nos permite realizar una simulación de los elementos presentes en el sistema de una forma más realística, teniendo en cuenta varios factores como el tiempo, el movimiento de los elementos y entre otros. El ejercicio planteado era la descarga de vagones. Como vemos en la interfaz tenemos un menú en la parte superior donde está Home, Data Rules, Insert, View, Visual Logic, Advanced Help. La parte donde nosotros nos vamos a enfocar principalmente es en el Home, que nos da las herramientas necesarias para ejecutar la simulación. Los elementos que tenemos para la simulación es un Start Point, que sería el punto de inicio, el punto de partida, donde se generan los ítems que van a ingresar al sistema. Tenemos una cola, que es donde se almacenan los elementos que llegan al sistema, actividad y un final. Ahí tenemos recursos y las rutas. Bueno, como primera instancia tenemos que generar el punto de partida de llegada de los vagones. Entonces, para aquello se arrastra un Start Point que tenemos que configurar. En las propiedades le podemos dar los nombres que deseamos. En este caso, como la llegada son vagones, le pusimos nombre de vagones. Tenemos otras opciones, que es la distribución. Tenemos varias opciones de distribución, que prácticamente es la forma aleatoria donde nosotros obtenemos los valores. Como vimos anteriormente en Excel, teníamos números aleatorios que transformamos en variables aleatorias. Esos números aleatorios siguen un tipo de distribución específica. Como vemos, tenemos el average, el fix, el normal, triangular y entre otros. Pero como a nosotros nos dan una tabla de frecuencia, tenemos que generar dicha tabla de frecuencia. Para crear la tabla de frecuencia tenemos que ir en propiedad, y en distribución tenemos tabla de frecuencia de tile, que esta es la que ya he generado por facilitar el proceso, pero a modo explicativo, para crear una nueva distribución tenemos que dar en modo new. Entonces, como es una distribución probabilística, seleccionamos distribución probability profile y le damos un nombre, prueba. De ahí seguimos en next, y como vemos nos presenta esta tabla. Al inicio nos da una distribución de Gauss, con la campana de Gauss, donde las probabilidades más altas están siempre en el centro, pero nosotros podemos cambiar eso asignándole probabilidades en esta fila. Entonces, en este caso, el ejercicio decía que el primero era 23, que sucedan 0. Ya tenemos el 30% que llegue 1, el 30% que lleguen 2, el 10% que lleguen 3, el 5% que lleguen 4 y el 2%
que lleguen 5. Aquí son error 23, 30, 10, 5 y 2. Listo. Como vemos, completamos el 100%, que son las probabilidades que sucedan dichos eventos. Por el resto, los siguientes valores van a tener 0% de probabilidad de suceder. Entonces le damos aquí en cancel. Como ya tenemos nuestra tabla, si queremos ver o cambiar algún valor, simplemente le cambiamos ahí. Listo. Esto en cuanto a la configuración de los elementos en llegada y la frecuencia con la que van a llegar. Para almacenar dichos elementos necesitamos crear una cola. En este caso, como el ejercicio tenemos una probabilidad que lleguen de 0 a 5, nuestra capacidad va a ser un máximo de 5 y el tiempo de vida va a ser de un día. Esto nos permitirá que el flujo de almacenamiento capture los valores que expiran. Entonces, al momento de crear la cola, creamos un proceso de descarga. Como vemos, aquí no nos visualizan los elementos. Vamos a propiedad, graphic y show, para poder visualizar el nombre de la cola, que son los vagones que llegan. Aquí igual, show. Listo. Entonces, para poder descargar los vagones necesitamos una actividad que va a ser descarga de vagones. Dicha lista cuenta con 3 propiedades importantes, que son routing in, routing out y batching out. El routing in son la forma en que los elementos van a ingresar al sistema. Como vemos, lo configuramos y la prioridad de los vagones van a ser los vagones en espera, dado que los vagones que llegan se van a transferir de 2 en 2 y los vagones en espera van a tener prioridad en caso de los vagones que llegan, si llegan a almacenarse. Y como disciplina le vamos a dar prioridad, priority, van a ser prioritarios. Así sucesivamente con el almacenamiento. El almacenamiento va a tener routing in los vagones que llegan, dado que los sobrantes se van a almacenar, pero con la condición que expiren, dado que el límite de vagones que se pueden descargar es de 2. Y así sucesivamente con los vagones en espera, van a tener un tiempo de vida de un día. También se le configura el tiempo de vida de un día para permitir que los vagones expiren y pasen a almacenamiento. Y los vagones en descarga, en routing out, vamos a tener el 100% de los elementos que ingresan a la fase de descarga de vagones. Y aquí en routing out también vamos a tener de forma circular, que como van llegando vayan transfiriendo. Y aquí en resultado es para mostrar los resultados. El factor importante para la simulación es el tiempo. Como vemos, nos pide la unidad de medida de la simulación va a ser en días. Por lo tanto, le damos doble clic en el reloj que está en esta interfaz y seleccionamos la opción Days. De ahí también ponemos en Time Format Day, y por ahí depende de los gustos, puede ser el reloj analógico o reloj digital. Por mayor facilidad y se utiliza el reloj digital. De ahí día por semana pueden ser 5 o 7, depende cuántos días hagan trabajar. En este caso, como trabajo de vagones, vamos a suponer que son 5 días y los 2 días sábado y domingo no se trabaja. El inicio del día y la duración del día de trabajo. Listo, seleccionamos los días, el inicio del día y la duración del día, y le damos OK. Aquí en esta interfaz, en esta parte del menú de arriba, tenemos la parte de la corrida del sistema. Aquí podemos seleccionar la velocidad de ejecución de la simulación. Como son 15 días, podemos seleccionar
un tiempo medio bajo. De ahí le damos en ejecutar y podemos ver cómo los elementos llegan y se comportan en el sistema. Como vemos, tenemos un total de llegada de 16 vagones. En el último día llegaron los 3, pero como el tiempo justo termina, queda un vagón en proceso de descarga, los 3 que están llegando y un vagón en proceso de almacenamiento que está cruzando en vagones de espera. Como vemos, la suma 10, 3, 4 y 2 que están en esta parte del sistema da un total de 16. A diferencia del ejercicio en Excel, como en Excel nosotros tenemos el control de los tiempos de forma concreta, no podemos verificar o analizar el comportamiento efectivo de los elementos en el sistema. Por eso la ventaja del Simul 8 es que permite ver en cada fase, en cada momento, cómo se están comportando cada elemento y cómo se están movilizando dentro del modelo, haciéndolo de forma más realística y pudiendo analizar los elementos de forma más específica y más detallada. La última fase sería la parte de la visualización de los resultados. Como vemos, aquí tenemos una opción de Result Manager. Result Manager prácticamente nos permite visualizar varios elementos del sistema o resultados como el KPI, el KPI History, los escenarios, todos los objetos, comportamiento de todos los objetos, el total de vagones, el número de entrada, el número de descarga, la descarga de vagones, y nos dan varios porcentajes. Pero si no queremos visualizar la información así dispersada y queremos ir a algo específico, como en el ejercicio nos pedía 3 ítems específicos, podemos acudir al Custom Report. Report es una opción que nos permite crear nuestros reportes personalizados. Como vemos, aquí nos piden 3 ítems, que era el total de vagones recibidos, total de vagones descargados y promedio de vagones en espera. Como vemos aquí a la parte izquierda tenemos los ítems que podemos arrastrar para crear nuestro reporte. En Simulation Object tenemos los ítems que nos interesan para responder las preguntas. Por facilidad yo ya había creado un mini reporte, pero en sí, como vemos, aquí tenemos actividades que son almacenamiento y descarga de vagones, tenemos las propiedades y los resultados. Entonces nosotros buscamos el ítem que nos interesa y lo arrastramos en el reporte para poder visualizarlo. Para visualizar los elementos podemos deseleccionar el Design View y nos permite ver ya un resultado concreto. Como vemos, total de vagones recibidos que son 16, como indica en la simulación. Total de vagones descargados son 10, dado que 6 vagones quedaron en el sistema al momento de finalizar la simulación, y el promedio de vagones en espera, que en este caso nos da un valor de 0,54. Aquí tenemos la opción para imprimir como PDF y entre otros. Bueno, en sí concluye la explicación y la simulación del Simul 8. Gracias por su atención y cordiales saludos.